Bienvenidos a un viaje en el tiempo, un recorrido por una de las luchas geopolíticas más intrigantes de la historia, una historia de imperios, diplomacia secreta, invasiones y resistencia, el gran juego. Para entender esta historia en toda su dimensión, debemos remontarnos al siglo XIX, a un mundo donde el imperialismo europeo estaba en su punto más alto, donde las grandes potencias trazaban mapas con reglas que no tenían en cuenta a los pueblos que vivían en los territorios disputados. En este escenario, dos imperios se alzaban como gigantes en la escena global, el Imperio Británico y el Imperio Ruso. Cada uno con ambiciones propias, con estrategias calculadas y con una meta en común: controlar Asia Central, el corazón de Eurasia, la región que podría definir el destino del mundo. Pero en medio de esta lucha de titanes, había un pequeño pero estratégico reino: Afganistán. Una tierra indomable, difícil de conquistar, donde las montañas y las tribus locales se convertían en una barrera natural contra cualquier invasión. Un país que no podía permitirse caer en manos del enemigo. Para los británicos, Afganistán era la puerta de entrada a la India británica. Para los rusos, era la clave para expandir su dominio hacia el sur. Y así comenzó una de las rivalidades más fascinantes de la historia, una guerra de maniobras políticas, diplomáticas y militares que marcaría el destino de Afganistán y que aún hoy tiene consecuencias en la geopolítica mundial. Para entender la obsesión británica con Afganistán, primero debemos hablar de India, la joya de la corona del Imperio Británico. Desde que la Compañía Británica de las Indias Orientales consolidó su control en el subcontinente indio a finales del siglo XVIII, India se convirtió en la fuente de riqueza más importante para el Imperio Británico. Controlar India no solo significaba tener acceso a inmensas riquezas, sino que aseguraba la influencia británica en el comercio global. Pero con el dominio de la India también vino el miedo. El miedo a perderla. Y aquí es donde entra Rusia en el panorama. A lo largo del siglo XIX, los británicos observaban con creciente preocupación la expansión rusa en Asia Central. Rusia, un imperio en constante expansión, avanzaba poco a poco, conquistando territorios que antes pertenecían a kanatos y emiratos locales. Para 1800, Rusia había asegurado el control del Cáucaso. Para 1850, había conquistado Kazajistán. Para 1860, Uzbekistán y Turkmenistán ya estaban bajo su dominio. Cada avance ruso generaba una ola de paranoia en Londres. ¿Hasta dónde llegarían? ¿Intentarían invadir la India a través de Afganistán? El temor británico no era infundado. En 1837, un enviado ruso, el diplomático Iván Vitkevich, llegó a Kabul con el objetivo de establecer una alianza con el emir Dost Mohammad Khan. Esto encendió todas las alarmas en la India británica. Para los británicos, esto significaba una amenaza directa a la estabilidad de la India. No podían permitir que Afganistán cayera bajo influencia rusa, así que tomaron una decisión drástica: invadir Afganistán antes de que los rusos lo hicieran. Esta decisión llevó a la Primera Guerra Anglo-Afgana, 1839-1842, un desastre total para los británicos, pero que dejó claro que Afganistán era un territorio clave en el gran juego. A pesar de la derrota en la Primera Guerra, los británicos no abandonaron su obsesión con Afganistán. En 1878, una nueva misión diplomática rusa llegó a Kabul, y nuevamente, los británicos respondieron con una invasión, dando inicio a la Segunda Guerra Anglo-Afgana, 1878-1880. Pero la realidad era clara: los británicos no podían controlar Afganistán indefinidamente. El país era difícil de gobernar, las tribus eran rebeldes y el terreno era un obstáculo natural contra cualquier ocupación prolongada. Finalmente, Londres adoptó una nueva estrategia: Afganistán debía mantenerse como un estado independiente, pero bajo influencia británica. Esto significaba que ningún otro imperio podía interferir en su política exterior. Y así, Afganistán se convirtió en un estado colchón, un territorio neutral que debía frenar cualquier avance ruso hacia el sur. Desde la época de Pedro el Grande, Rusia había seguido una política de expansión constante. Cada zar veía el crecimiento territorial como una prueba de la grandeza del imperio. Expandirse no solo significaba poder, sino también acceso a nuevos recursos y rutas comerciales.
En el siglo XIX, Rusia ya había asegurado su dominio en Europa Oriental y el Cáucaso, y ahora miraba hacia Asia Central. El Imperio ruso no solo avanzaba militarmente, sino también diplomáticamente. Sabían que no podían enfrentarse directamente a los británicos, así que adoptaron una táctica diferente: establecer contactos con los líderes afganos, enviar misiones diplomáticas y fomentar la desestabilización en la región. Uno de los momentos más tensos del Gran Juego ocurrió en 1865, cuando Rusia conquistó Tashkent, y en 1868, cuando tomaron Bujará y Samarcanda, acercándose peligrosamente a las fronteras afganas. Para Rusia, el acceso a Afganistán era clave por varias razones. 1. Estrategia militar. Tener influencia en Afganistán permitiría desafiar a los británicos en la India. 2. Control comercial. Asia Central era rica en recursos y controlarla significaba dominar las rutas comerciales de la región. 3. Prestigio imperial. Expandirse en el sur consolidaría a Rusia como la potencia dominante en Asia Central. Pero los británicos no iban a permitirlo. Cada vez que los rusos intentaban avanzar, los británicos respondían con amenazas, diplomacia o invasiones. Y así, durante décadas, Rusia y el Reino Unido jugaron una partida de ajedrez en Asia Central. Para los afganos, el siglo XIX fue un periodo de constante inestabilidad. Su país no solo enfrentaba la presión de los imperios extranjeros, sino que además sufría de conflictos internos. El emir Dost Mohammad Khan, los sucesivos líderes afganos y las tribus locales intentaron mantener la independencia, pero el peso de la geopolítica era abrumador. 1. Si se aliaban con Rusia, los británicos invadían. 2. Si se aliaban con los británicos, los rusos fomentaban revueltas internas. Cada gobernante afgano tenía que maniobrar entre estos dos colosos, negociando constantemente para evitar que su país se convirtiera en un simple territorio de una gran potencia. Los británicos intentaron varias veces colocar a gobernantes pro-británicos, pero cada intento fracasó. Los afganos no aceptaban el dominio extranjero, y cada ocupación terminaba en un levantamiento sangriento. Ahora bien, nos encontramos en el siglo XIX, en plena época de expansión imperialista, donde cada territorio no conquistado era visto como una oportunidad, y cada frontera se consideraba una línea estratégica que debía ser defendida a toda costa. En este contexto, dos gigantes, el Imperio Británico y el Imperio Ruso, se enfrentaban en un duelo geopolítico que se jugaba en las montañas y desiertos de Afganistán. Hemos visto cómo el Imperio Británico, obsesionado con proteger la India, miraba con temor la expansión rusa en Asia Central. Por otro lado, el Imperio Ruso, con su política de expansión territorial, avanzaba constantemente hacia el sur, conquistando ciudades y estableciendo dominios en territorios que alguna vez fueron parte de los khanatos islámicos de Asia Central. Y en medio de esta pugna, Afganistán, un país dividido en tribus, con una geografía impenetrable y con un pueblo ferozmente independiente, se convirtió en el campo de batalla indirecto entre estas dos superpotencias. Pero para entender el Gran Juego en toda su magnitud, no basta con hablar de las estrategias de Londres o San Petersburgo. Hay que meterse en la piel de los afganos, de los espías británicos disfrazados de exploradores, de los líderes tribales que tenían que jugar con las dos potencias para mantener su autoridad, de los ejércitos que marchaban por los pasos de montañas solo para ser emboscados por guerreros que conocían cada rincón del terreno. Así que, volvamos a Afganistán, pero esta vez con una mirada más profunda en los personajes y los acontecimientos que definieron esta historia. El Gran Juego no fue solo una guerra de diplomacia y ejércitos. Fue una guerra de inteligencia, de exploradores, de misiones secretas y agentes encubiertos. Mientras los británicos y los rusos se enfrentaban en el ámbito militar, detrás de escena se libraba una batalla igual de importante. Una red de espías y exploradores recorría las montañas y ciudades de Afganistán, obteniendo información, trazando mapas y buscando aliados. Los británicos, con su red de informantes en la India, enviaban agentes disfrazados de comerciantes, misioneros o incluso ascetas religiosos, para recoger información sobre los movimientos rusos. Mientras tanto, los rusos, que habían heredado la tradición de espionaje de la corte zarista, enviaban diplomáticos con misiones oficiales que en realidad eran operaciones encubiertas para desestabilizar la región.
Uno de estos agentes fue Arthur Connolly, un oficial británico que acuñó el término «el gran juego». Connolly creía que el control de Asia Central definiría el futuro de los imperios europeos. Sin embargo, su destino fue trágico. En 1842, fue capturado y ejecutado en Bujará, acusado de espionaje. Otro personaje clave fue Iván Vitkevich, el enviado ruso que intentó establecer relaciones con el emir Dost Mohammad Khan en 1837. Su misión fue lo que detonó la invasión británica de Afganistán en la Primera Guerra Anglo-Afgana. Alexander Burnes, el legendario espía británico, recorrió Afganistán disfrazado de mercader, recogiendo información sobre las tribus y su lealtad. Se convirtió en una figura clave en la diplomacia británica, pero en 1841, fue asesinado en Kabul por una multitud que se rebelaba contra la ocupación británica. Este era el nivel de peligro que implicaba el gran juego. Cada misión podía significar la gloria o la muerte, cada decisión podía cambiar el destino de un imperio. Pero la guerra secreta no solo se libraba en los caminos de Asia Central. También se jugaba en los palacios, en los acuerdos políticos, en las traiciones de los mismos líderes afganos. Hablemos ahora de uno de los personajes más fascinantes de esta historia, Dost Mohammad Khan, el emir de Afganistán que tuvo que maniobrar entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, en una de las épocas más turbulentas de la historia del país. Dost Mohammad Khan era un líder fuerte, astuto y pragmático. No era un fanático religioso ni un idealista, sino un político realista que entendía que, en un mundo de imperios, la supervivencia dependía de jugar bien las cartas. Cuando los rusos se acercaron a Afganistán, Dost Mohammad vio la oportunidad de fortalecer su posición con su ayuda. Pero los británicos no iban a permitirlo. Para ellos, una Afganistán aliada de Rusia era una amenaza directa para la India británica. Aquí es donde vemos el dilema de Dost Mohammad. 1. Si aceptaba la ayuda rusa, los británicos lo atacarían. 2. Si aceptaba a los británicos, perdería el control sobre su país. Así que intentó negociar con ambos bandos. Pero los británicos no tenían paciencia para la diplomacia y en 1839 invadieron Afganistán en la Primera Guerra Anglo-Afgana, derrocando a Dost Mohammad y poniendo en el trono a Shah Shuja, un gobernante títere sin apoyo popular. Los británicos pensaban que controlar Afganistán sería fácil, que con su ejército moderno podrían mantener el país bajo su influencia. Pero cometieron un error fatal, subestimaron la capacidad de resistencia de los afganos. La ocupación británica de Kabul comenzó con una aparente calma. Las tropas británicas se instalaron en la ciudad, construyeron cuarteles, trajeron a sus familias, abrieron comercios. Pero pronto se dieron cuenta de que habían cometido un grave error. Los afganos no aceptaban la ocupación. Shah Shuja no tenía apoyo popular y era visto como un traidor. Las tribus afganas comenzaron a organizarse en una rebelión. En 1841, Kabul estalló en una revuelta masiva. Los británicos, que hasta entonces habían creído que tenían la situación bajo control, se encontraron atrapados en una ciudad hostil. El 6 de enero de 1842, el ejército británico intentó evacuar Kabul y retirarse hacia la India británica. Eran 16,500 personas entre soldados británicos, oficiales indios y civiles. Solo un hombre, el Dr. William Brydon, logró llegar con vida a Jalalabad. El resto fueron asesinados, capturados o murieron congelados en los pasos de montaña. Fue una de las mayores derrotas militares del Imperio Británico y una humillación sin precedentes. Los británicos, furiosos, regresaron meses después, destruyeron Kabul en represalia y se retiraron definitivamente. Afganistán volvía a ser independiente, pero la guerra no había terminado. Dost Mohammad Khan, quien había sido capturado por los británicos, fue liberado y restaurado en el trono. Pero el gran juego no había terminado. Los británicos habían aprendido una lección, no podían controlar a Afganistán directamente. Pero en lugar de abandonar la región, cambiaron de estrategia. Ahora, en lugar de invasiones, usarían la diplomacia, la influencia indirecta y el soborno para mantener a Afganistán bajo su órbita.
Así que el gran juego continuaba, y las próximas décadas serían testigos de nuevas guerras, nuevas estrategias y un Afganistán que, a pesar de todo, seguía resistiendo. Nos habíamos quedado en 1842, con una de las mayores derrotas de la historia británica, la retirada de Kabul y la masacre del ejército británico en los pasos de montaña. La primera guerra anglo-afgana no solo fue un desastre militar para el Reino Unido, sino que dejó una enseñanza clave para Londres: Afganistán no podía ser ocupado ni controlado directamente sin un costo enorme. Pero esto no significaba que los británicos fueran a rendirse. Porque en el siglo XIX, los imperios nunca se rendían. Lo que hacían era adaptar sus estrategias. Y eso es exactamente lo que ocurrió en las décadas siguientes. Por otro lado, Rusia seguía avanzando, conquistando ciudades y anexando territorios en Asia Central. Y si el Reino Unido había aprendido algo, era que cualquier paso que diera Rusia hacia el sur era una amenaza para la India británica. Así que aquí empieza la segunda fase del gran juego, donde Londres y San Petersburgo no solo pelean por Afganistán, sino por toda Asia Central. Y esta vez, la confrontación no sería con ejércitos regulares, sino con diplomáticos, espías y líderes locales que tenían que elegir entre uno u otro imperio. En la segunda mitad del siglo XIX, Rusia se embarcó en una campaña de expansión agresiva en Asia Central. Pero, antes de continuar, hay que entender por qué Rusia quería Asia Central. Rusia, a diferencia del Reino Unido, no era un imperio marítimo. No tenía colonias en ultramar, no tenía una armada tan poderosa y su acceso a los océanos estaba bloqueado por Europa Occidental, el Imperio Otomano y el Ártico. Así que, mientras los británicos construían un imperio comercial basado en el control de rutas marítimas y el comercio global, Rusia tenía que expandirse por tierra. Desde la época de Pedro el Grande, Rusia había seguido un patrón de expansión territorial constante. Cada monarca zarista agregaba nuevas tierras al imperio, consolidando su dominio sobre los pueblos de Siberia, el Cáucaso y, eventualmente, Asia Central. A mediados del siglo XIX, el zar Alejandro II decidió que Asia Central debía ser completamente incorporada al Imperio ruso. Y así comenzó una serie de conquistas que acercaron a Rusia peligrosamente a Afganistán. Entre 1865 y 1873, Rusia conquistó Tashkent, Bujará, Samarcanda y Jiva, en lo que hoy es Uzbekistán y Turkmenistán. Cada una de estas victorias acercaba a los rusos a la frontera afgana, lo que generaba pánico en Londres. Para los británicos, esto significaba una sola cosa: los rusos estaban a solo un paso de Afganistán, y si tomaban Afganistán, podrían invadir la India. Así que, en respuesta, el Reino Unido se preparó para otra intervención en Afganistán. Después de la Primera Guerra Anglo-Afgana, Afganistán había quedado bajo el liderazgo de Dost Muhammad Khan, quien gobernó con relativa estabilidad hasta su muerte en 1863. Le sucedió su hijo, Sher Ali Khan, un gobernante pragmático que intentó mantenerse neutral en la disputa entre Rusia y el Reino Unido. Pero aquí es donde Afganistán vuelve a quedar atrapada en la lógica del gran juego. En 1878, Rusia envió una misión diplomática a Kabul sin la autorización británica. Londres exigió que Afganistán también aceptara una misión británica. Sher Ali Khan se negó, y los británicos lo tomaron como una provocación. Así que, como ya era costumbre en la política británica, se optó por la invasión. En noviembre de 1878, un ejército británico cruzó la frontera afgana y tomó rápidamente ciudades clave como Kandahar, Ghazni y Kabul. Pero aquí ocurrió algo muy interesante: Sher Ali Khan murió en plena guerra, dejando un vacío de poder. Su hijo, Yaqub Khan, intentó negociar con los británicos, firmando el Tratado de Gandamak en 1879, que convertía a Afganistán en un protectorado británico de facto. Este tratado le daba a los británicos el control sobre la política exterior afgana, lo que significaba que Afganistán ya no podía establecer relaciones diplomáticas sin la aprobación de Londres. Sin embargo, los afganos nunca aceptaron este tratado, y en septiembre de 1879, una insurrección en Kabul terminó con el asesinato del representante británico en la ciudad, Sir Pierre Cavagnari. Esto desató la segunda fase de la guerra. Los británicos invadieron Kabul una vez más y colocaron a Abdur Rahman Khan en el trono,
quien gobernaría Afganistán bajo una política de pragmatismo absoluto. Con Abdur Rahman Khan en el poder, Afganistán logró algo que hasta ese momento había sido impensable, una estabilidad relativa entre los dos imperios. Para entender cómo Afganistán logró sobrevivir al Gran Juego, hay que hablar de Abdur Rahman Khan, uno de los gobernantes más astutos de la historia del país. Abdur Rahman Khan comprendió que no podía pelear contra el Reino Unido y Rusia al mismo tiempo. Así que decidió jugar con inteligencia, aceptó la presencia británica en política exterior, pero mantuvo el control total dentro del país. Negoció con Rusia para evitar una invasión, dejando en claro que Afganistán no sería fácil de someter. Creó un ejército fuerte y un sistema de administración centralizada, consolidando el poder del emirato. Esta estrategia funcionó. Los británicos se dieron cuenta de que no podían ocupar Afganistán indefinidamente sin enfrentar una rebelión constante. Así que adoptaron una nueva política. 1. Afganistán quedaría como un estado colchón entre Rusia y la India británica. 2. El Reino Unido controlaría su política exterior, pero no intervendría en sus asuntos internos. Esta decisión estabilizó Afganistán por casi 40 años, permitiendo que el país se consolidara como una entidad soberana dentro de los límites del Gran Juego. A finales del siglo XIX, la rivalidad entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso comenzó a cambiar. Ambos imperios enfrentaban problemas internos y conflictos en otras regiones del mundo. En 1893, los británicos trazaron la línea Durand, dividiendo Afganistán de la India británica. A finales del siglo XIX, Rusia detuvo su expansión en Asia Central, consolidando sus dominios. En 1907, Rusia y el Reino Unido firmaron la Entente Anglo-Rusa, poniendo fin al Gran Juego. Este acuerdo establecía zonas de influencia en Asia y puso fin a la rivalidad abierta entre ambas potencias en la región. Para Afganistán, esto significó que seguía siendo un país independiente, pero con una fuerte influencia británica. Pero la historia no termina aquí. Porque aunque el Gran Juego del siglo XIX terminó, el siglo XX traería nuevas luchas por Afganistán, con la independencia total en 1919 y la entrada del país en la geopolítica moderna. En la próxima parte, veremos cómo Afganistán se convirtió en un actor clave en el siglo XX, enfrentando nuevas guerras, revoluciones y cambios que definirían su destino.